Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Este es tu programa, Obreros de la Madrugada. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo a todos los que escuchan en esta hora su programa Obreros de la Madrugada. La palabra para el día de hoy la vamos a estar mirando en el libro de Josué. El libro de Josué, en el capítulo 1, el versículo 9, donde Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El tema y la reflexión que quiero que nos quede a todos en esta ocasión es sobre la importancia de creerle todo a Dios. Oiga bien, la importancia de creerle todo a Dios. Cuando hablo de creerle todo a Dios, es de que no solamente le creamos a Dios las demandas que Él nos hace, es decir, los mandamientos, lo que debemos de poner por obra, de obedecer, sino que también le creamos a sus promesas. Porque nuestro Dios tiene algo, mis hermanos, y todos los que nos alcancen a escuchar y que puedan ver esta palabra de Obreros de la Madrugada, es que Dios, todo lo que dice, Dios lo cumple. Dios es veraz. Dios nunca miente. Dios siempre habla verdad. Así, mis hermanos, que lo único que hay que hacer es creerle a nuestro Señor. En esta ocasión, en esta palabra, nos encontramos en el capítulo 1 de Josué, el verso 1. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero le dice a Josué, le dice en el verso 2, ahora pues, levántate tú, o sea, le está hablando aquí a Josué, levántate tú y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios en este caso le está diciendo a Josué que Él va a ser la persona, que Él es la persona que Él preparó, que Él es la persona que Él capacitó durante muchos años cuando Él le estaba sirviendo como ayudante a Moisés, siervo de Jehová, porque recordemos que Dios, a quien llamó para que fuera a libertar a los hijos de Israel que estaban cautivos en Egipto, fue a Moisés. Pero entonces, debido a un error que cometió Moisés, en el momento en que no había agua y Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca, a la peña, y ella te dará agua. Pero Moisés, como humano que era, aunque era un gran hombre de Dios, y aunque fue un siervo de Dios, pero Moisés cometió el grave error, porque realmente eso se constituyó en un causante de que él no fuera quien entrara al pueblo de Israel y a los hijos de Israel a la tierra prometida, sino que cuando llegaron al límite del Jordán, Dios le dijo a Moisés: mira, sube al monte que vas a ver la tierra que yo le voy a dar a los hijos de Israel, pero tú no vas a entrar a ella. Y le recordó la razón, y es que por cuanto no me glorificasteis, en ese momento en que cuando Dios le dijo: háblale a la peña y ella te dará agua, pero Moisés no le habló a la peña, sino que golpeó la peña. En ese momento su parte humana estaba quizás irritado con el pueblo, con la desobediencia del pueblo, con la dureza del corazón del pueblo de Israel, con la falta de fe que tenía el pueblo de Israel. Entonces Moisés no le habló a la peña, sino que golpeó la peña. Y cuando golpeó la peña, Dios se desagradó de eso, porque además lo hizo de una manera indebida. Y le dijo: oíd, pueblo rebelde, no os hemos de hacer salir agua de esta roca. Ahora, Dios en su gran misericordia, que es fiel, y esto hay mucho que aprender, Dios en ese momento, efectivamente, aunque ellos no hicieron las cosas tal cual Dios se la mandó, pero por amor a su nombre, como lo dice su misma palabra, y por amor a su pueblo, en ese momento hizo salir agua de la roca. Hizo salir efectivamente agua de la roca. Pero, vamos a decir, el pueblo en ese momento estaba esperando que se manifestara el poder de Dios, porque ellos dijeron: dejemos de hacer salir agua de la roca, aunque ellos no estaban glorificando a Dios. Dios respaldó eso. O sea, Dios respaldó esa acción, aunque era indebida, y efectivamente salió agua de la peña.
Pero ahí es donde vemos una cosa, que luego al rato después Dios llama a Moisés y a Aarón y donde les dice, ustedes no me glorificaron frente al pueblo y ustedes hicieron algo que yo no les dije. Yo les dije, háblale, no que golpeen la peña. Porque recordemos que en ese momento esa roca era símbolo de Cristo, que es la roca eterna inconmovible de los siglos. Por lo tanto, no la podían golpear. Entonces, vemos aquí una enseñanza muy profunda, y es que el hecho de que ellos fueran respaldados no significaba que estuviesen siendo aprobados. Y aquí hay una diferencia muy grande entre usted tener el respaldo de Dios y ser aprobado por Dios. Ahí es donde hay una diferencia entre que Dios respalde un trabajo, respalde una palabra, respalde un obrero, respalde un siervo suyo, alguien que ha sido su siervo y que en determinado momento quizás haga las cosas indebidas. Dios en su misericordia, por amor a Él mismo y por amor a su pueblo, por amor a las vidas, a la salvación de las almas, Él respalda ese trabajo, mas no lo aprueba muchas veces. Es la diferencia de estar respaldados a que esté respaldado y además aprobado por Dios. Sin embargo, mis hermanos, aquí el asunto es, toco esto en este momento porque lo que Dios quiere es que le creamos todo a Dios. Y cuando Dios nos da una comisión, o Dios nos dice algo, o nos habla de que debemos de hacer algo para Él, para su gloria, por amor a las almas, usted lo único que debe hacer, mi amado hermano, mi amada hermana, es creerle a Dios. Usted no debe cuestionarse. Y no debe decir como dijo en una ocasión Gedeón, que él era el más pequeño, que él no tenía la fuerza, sino que Dios le estaba diciendo que era él el que lo iba a hacer. En este caso, Dios le dejó claro a Josué que él era el que iba a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, al otro lado del Jordán. Y efectivamente así sucedió. Pero entonces, lo que yo quiero aquí enfatizar es que no solamente le creamos a Dios la demanda, sino que le creamos sus promesas. Y una de las cosas que Dios le dijo a Josué fue que se esforzara y fuera valiente. Pero también en el verso 9 que leímos dice, yo te mando que te esfuerces y seas valiente y que no temas. En ese caso, la orden de Dios era que no tuviera temor. ¿Por qué no tuviera temor? ¿Cuál era la razón por la que Josué no debía tener temor? La razón era porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es decir, Josué no solamente debía creer que efectivamente Dios lo estaba comisionando para que llevara al pueblo de Israel allí, para que lo acabara de entrar a la tierra prometida, a tomar posesión de la tierra prometida, sino que además Dios le estaba recordando, usted debe de creerme a mí que yo estoy contigo porque yo te comisioné, porque yo te llamé, porque para esto te preparé y te capacité durante todos estos años que estuviste al lado de mi siervo Moisés. Entonces, el asunto es, créale todo a Dios. Si Dios lo dijo, mis hermanos, ciertamente lo hará. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las promesas de Dios son veraces. Las promesas de Dios son efectivamente fieles. Dios todo lo que dice lo cumple. Y si Dios a usted le dio una palabra por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier oposición, por encima de cualquier, vamos a decir, prejuicio o juicio de otra persona o de un agente externo a su realidad, a lo que usted ha vivido con Dios, usted sabe firmemente que si Dios a usted le dijo, te preparé, te capacité, te formé durante tantos años, desde el vientre de tu madre te conocí, como se lo dijo en una ocasión al profeta Jeremías en el capítulo 1, verso 5, cuando Jeremías dice, en el capítulo 1, verso 4 y 5 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo que Dios le estaba diciendo aquí a Jeremías en ese momento yo te conocí desde el vientre porque predeterminé, preestablecí, o sea, de antemano estableció un propósito para Jeremías y le dijo, te di por profeta a las naciones. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? En este momento, en este trabajo que Dios nos ha hablado claramente, un trabajo que de muchos años, porque no fue una cosa y un propósito que Dios nació de la noche a la mañana, sino que durante muchos años Dios trabajó, habló, hasta que llega un momento en que Él dice, es tiempo, cuando se inicia ese trabajo, de la Iglesia Cristiana Pentecostés Obreros de la Última Cosecha. Y por eso en este momento, este programa que se va a estar presentando todos los días, tipo 3 de la madrugada, va a haber un momento en que se va a estar presentando un mensaje para que aquellos que deseen
estar en oración a partir de esa hora. Se escuchen el mensaje, la enseñanza, la palabra que Dios da para ese día. La de hoy es que le creamos todo a Dios. No solamente la demanda, sino también la promesa que Él ha dicho: yo estoy con vosotros. Porque cuando Dios está en un asunto es muy diferente a cuando usted hace las cosas en su parecer. Pero cuando hacemos las cosas direccionados por Dios, obedeciendo a Dios, queriendo únicamente glorificar a nuestro Señor y que se cumpla su propósito eterno, las cosas son distintas. Dios conoció a Jeremías, Dios conoció a Moisés. A pesar de todos sus errores, lo conoció, lo preparó, lo capacitó. Solamente como una disciplina no le dejó entrar a última hora a la tierra prometida, pero le permitió verla. Luego Él le dice: sube al monte, allí murió, pero luego comisiona a Josué, y efectivamente Josué empieza con el respaldo de Dios, porque cuando Dios llama a un hombre, una mujer, una persona para una tarea y para un propósito, eso es lo bueno, mis hermanos. Cuando Dios llama a una persona, es Dios el que le comisionó un trabajo. Dios ciertamente va a respaldar por encima de la oposición de las tinieblas, por encima de la crítica destructiva de las tinieblas. Recordemos que nuestra lucha nunca es contra carne y sangre. Cualquier cosa que se levante en contra de un propósito que usted quiera hacer para Dios, porque usted le creyó a Dios, no es ninguna persona. Usted nunca la coja contra ninguna persona, contra su prójimo, contra su hermano en la fe, sino entienda que hay una guerra espiritual y una lucha espiritual contra el propósito y el depósito y lo que Dios ha dicho que va a utilizar su vida para que lleve a cabo un programa de Dios. La invitación, mis hermanos, es a que usted cada día en la madrugada esté buscando a Dios. Hoy más que nunca en este último tiempo, mis hermanos, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios manifestada, donde se va a cumplir cada día esa promesa que encontramos desde Joel, y en los postreros días, en los postreros tiempos, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice que los jóvenes, los niños, los ancianos serían utilizados de distintas maneras, en profecía, en ciencia, en revelación, tendrían sueños, visiones. Y el Espíritu Santo más que nunca tiene urgencia, porque hay que recoger la última gran cosecha para nuestro Señor, porque el tiempo es corto ya. Y así como a nosotros, Dios va a seguir levantando muchos ministerios y muchas personas dispuestas a servir a Dios, y que han entendido y que el Espíritu Santo ha tratado con ellas y que les ha hecho entender que el tiempo es corto y que lo que viene para el mundo son tratos muy fuertes y difíciles, y que hoy más que nunca tenemos que cumplir la demanda de nuestro Señor, la gran comisión: ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero hay que hacerlo en humillación. Hay que hacerlo, mis hermanos, de rodillas. Hay que hacerlo, mis hermanos, en profunda búsqueda del Señor. Usted, hermano mío, usted, hermana mía, que me ve, que me escucha en este momento, la invitación es: retome esa vida de oración, retome esa vida de búsqueda, retome esa vida de vigilia, esa vida de ayuno, esa vida de búsqueda en la presencia de Dios, porque las cosas que usted va a empezar a ver, la manifestación, la salvación de su familia, no se preocupe, hermano mío, no se preocupe, hermana mía, ese hijo apartado, esa hija apartada, esa hija encadenada, ese hijo encadenado, Dios lo va a volver, pero usted tiene que levantarse de nuevo, a llenarse del poder, de la fuerza del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, a ponerse en la brecha. En estos días tratábamos una palabra acá sobre cómo Dios busca a alguien para que levante, para que haga vallado por los suyos, por su casa, por su familia, por el pueblo, por la iglesia, por el mundo entero. Así, mis hermanos, que la invitación en esta hora es para que usted recuerde que hay que creerle todo a Dios. Para terminar, le digo esto: en una ocasión, un hermanito se me acercó y me dijo: hermano, estoy decepcionado de las iglesias, de los hermanos en la fe, de los pastores, de esto. Y yo le dije: ¿por qué? Y hablamos un momento, y lo que yo pude deducir y entender es que él había puesto su confianza en el hombre, pero fue porque invirtió el orden. Dios nos dice claramente que tenemos que amar a Dios y amar al prójimo, pero cuando se trata de confiar, nos manda a depositar toda nuestra confianza absoluta y plena en Dios, porque Dios nunca falla, Dios nunca miente, Dios es real, su Espíritu siempre nos va a dirigir, direccionar y llevar a lo mejor. Recuerde, amar al prójimo como nosotros mismos, ¿cierto? Pero la confianza se deposita únicamente en Dios, que nunca falla.
Recuerde que este es su programa Obreros de la Madrugada. Es una palabra para que usted al iniciar la madrugada, tipo 3 de la mañana, se estará subiendo todos los días una palabra para que usted luego la escuche y empiece su periodo de oración por su vida, por su casa, por su familia, por la iglesia, por el mundo entero. Dios les bendiga, mis amados hermanos.